Eh, pues vamos viendo el marco legal, ahora sí, del 29A. Vamos a entrar a puntualizar todo lo que se ocupa, como les comentaba, en los temas de un CFDI, ¿sí? Dice, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos, ¿vale? 1. La clave del RFC, ¿sí? Nombre o razón social de quien expida el régimen fiscal que tribute conforme a la ley del ISR, y quienes tengan más de un local deben señalar el domicilio del local donde el establecimiento al que expida los comprobantes, o sea, su lugar de expedición será el local donde está expidiendo realmente el comprobante. Entonces, el 1 nos dice que nosotros, como quienes vamos a facturar, a hacer un documento, un CFDI, necesitamos RFC, razón social. Sin la razón social le quitamos el régimen, se me fue el nombre, Fran, pero bueno, el SADCB, régimen comercial, no me acuerdo cómo se llamaba. Y pues solamente el régimen fiscal de nosotros tiene que ir estipulado, ¿verdad? Ese es el tipo de sociedad, ¿no? Tipo de sociedad, el tipo de sociedad que ya no es obligatorio, bueno, ya no se pone, es nada más el nombre, ¿no? Tiene sentido, bueno, las limitantes que comentas en el tema de si un dato no está correctamente expresado, no nos deja filtrar. Exacto. También con ese tema. Sí, todo esto es que vamos a ver punto por punto para que vayan anotando qué es lo que deben de considerar. Al final viene una lámina con el resumen de los modos que deben de ser específicos y tenemos que cuidar. Tanto, déjate de los que hacemos nosotros, los que nos hacen nosotros, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, aquí en el punto 2 dice el folio, el sello digital, ¿sí? Del quien lo expide, ¿no? Eso está claro, eso me lo da automáticamente cuando yo timbro mi factura en cualquier sistema. Automáticamente me baja mi folio fiscal, el famoso UID, y mi sello o mi QR donde vienen todos los datos del documento, ¿sí? El 3, lugar y fecha de expedición, ¿sí? Que ya vimos dónde lo vamos a expedir. El 4, la clave del RFC, así como el código postal domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida, ¿sí? Este es del cliente o de nuestro receptor. Aquí hay algo muy padre. Aquí dice la clave del RFC, razón social, ya dijimos sin el tipo de sociedad. El código postal del domicilio, este es algo que por esto es por lo que batallamos, porque a veces cambian y no nos avisan, ¿no? Y dice, lo bueno es que los sistemas, al menos nuestros sistemas compa aquí, cuando te manda el error que no puede timbrar un documento, sí te dicen dónde está el error. ¿Sabes qué? El código postal no es no está dentro del registro, no sé. Y acá hay algo muy importante, la clave del uso fiscal, ¿sí? Que el receptor tendrá. Digo, vamos a ir desglosando toda esta parte, ahorita estamos en temas más generales, vamos yendo a lo particular, pero esa clave del uso del CFDI, ¿qué nos puedes adelantar, Pan? ¿Por qué crees que es tan importante? Fíjate que tiene un contexto interesante, Humberto, esta parte, porque quizás por el momento todavía lo vemos como, bueno, vamos a ponerle tal uso y no lo vemos todavía como algo tan trascendental. En un inicio, cuando el SAT planteó esta reforma, este cambio en los FDIs, el tema de uso lo vio principalmente para poder cotejar el inventario de los contribuyentes, ¿sí? Porque cuando nosotros dentro de este mismo uso ponemos, es una adquisición, estamos tomando este tema pues como parte de una compra, ¿no? Y lo que el SAT en su momento pretendió medir con esto fue utilizar o habilitar la herramienta de conocer ese uso para saber a qué parte de tus cuentas contables se iba a ir este gasto, ¿no? O esta adquisición, ¿sí? Si bien es cierto, en la práctica todavía el SAT no ha utilizado esta herramienta como tal para fiscalizar, ¿no? Para poder decir, oye, pues tú me pusiste tanto monto en tus FDIs como
revisión, yo calculo que tu inventario es de tanto. No hemos visto todavía ninguna revisión en ese sentido, pero el SAT ya tiene, ojo, el SAT ya tiene la herramienta y tiene el monto, ¿sí? Igual cuando ponemos un gasto en general, ¿no? Igual cuando ponemos una inversión para saber o conocer qué tipo de inversión es y cómo vamos a hacerlo en la parte contable y fiscal si lo estamos depreciando correctamente. Es bien importante, quizás no alcanzamos a dimensionar todo este tema en el sentido pues, de que porque al uso a veces lo dejamos como, ay, pon el que sea. Pero mucho ojo porque el SAT ya está tomando estas claves para su información. Yo no dudo que en un periodo no muy largo ya empiece a hacer las auditorías con conocimiento de los FDI recibidos. Esta información ya la tiene. Que no haya hecho nada el SAT con esta información es diferente. Pero que lo puede hacer, ojo, sí lo puede hacer. Nosotros ya le estamos dando el uso del CFDI. ¿Para qué lo quiero, no? ¿Para qué lo estoy adquiriendo el bien o el servicio? Es correcto. Mira, y por ejemplo, Humberto, en el caso de las personas físicas ya se utiliza para la declaración anual. Ok, empezó con personas físicas, ¿no? Para las declaraciones anuales. Sí. Pero ya las personas morales no se quedan atrás, ya también. Una moral, y por ejemplo en las de actividad empresarial, personas físicas conocidas también, o sea, tarde que temprano te van a amarrar el inventario y van a revisar cuál es el monto de tus gastos, de tus inversiones, para ver si lo estás haciendo bien en la parte contable. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Pues, si la parte contable que le estás enviando, pues acuérdate que enviamos contabilidad electrónica. Y la contabilidad electrónica, pues es la balanza, ¿no? Que estamos mandando de todo. Imagínate que le pones ahí, Humberto, en los usos, por ejemplo, una inversión de equipo de cómputo, que es muy común. Sí. Al uso le pusiste gastos en general. Y entonces tú en tu contabilidad comienzas a depreciar tu equipo de cómputo. Y envías tu contabilidad electrónica como activo fijo, el equipo de cómputo, depreciándose, ¿sí? Siendo que el SAT en su registro tiene que fue un gasto general y que lo hiciste deducible, digamos, en una sola exhibición. Entonces, mucho ojo porque esto ya empieza como a brincarle al SAT cuando tiene información que no cuadra o no es congruente con lo que le mandamos, ¿sí? Mucho ojo en este sentido nada más. Sí es un punto muy, muy importante. Nosotros, fíjate, todavía hay en 2021, Humberto, por ahí te acordarás, 2022. Todavía no estábamos tan conscientes de lo que el SAT podía hacer, por ejemplo, con el tipo de factura, ¿no? En cuestión de ingresos. Y cuando le poníamos si estaba en PPD o en PV, ya no éramos tan conscientes del alcance que tenía esa parte en ese momento. Y hoy por hoy, en 2025, estamos viendo muchísimas auditorías, ¿sí? Y actos de molestia por parte de la autoridad por diferencias en los ingresos. Ya tocaremos ese tema. Nada más para que vean el alcance que puede llegar a tener esta información que le damos al SAT y que posteriormente, como dicen por ahí, toda esta información que tú le brindaste puede ser utilizada en tu conta. Ok, sí, eso último, no sé si asustarme, llorar o ponerme a la obra. No hay otra. Hoy dice el título, el SAT no perdona errores. Exactamente, sí, así es. Y tenemos una preguntita aquí, dice Sandra, nos pregunta, pero el llenado de la declaración sí aparece, entonces ¿se quita o se declara? Sandra, ¿a qué te refieres? ¿Al uso? Se refiere, Humberto, a los descuentos. Oh, ya. Dice que se quita o se declara, dice. No sé, Fran, si... No, a ver, un descuento ya lo veíamos en la parte legal. El descuento se deduce única y exclusivamente en la declaración. Ahí no se debe quitar, al contrario, se debe declarar, ¿no? Para podértelo depositar. Se acumula el monto total del CFDI, ¿no? El total, si nos aparece un descuento, se deduce únicamente en la declaración. Correcto. Y Melissa nos pregunta, ¿cómo debe ser la forma de pago en una nota de crédito? En una nota de crédito viene precisamente para egresos, ahorita vamos a ver más adelante, y ahí viene donde te dice qué forma de pago debes llevar, porque si es anticipo,
Es una nota de egreso o nota de crédito por anticipos, tiene una forma de pago, como venga la factura original, pero si es por una nota de crédito como tal, ahí viene que es PUE y con 99, incluso ahí viene en la guía de llenado, que está raro, ¿sí? Pero dices tú PUE 99 no puedo poner, pero es una nota de crédito. Le está haciendo, acuérdate que la forma es PUE, pago un PU, que es pago una sola exhibición, y pues una nota de crédito, pues no hay método de pago, pues, o sea, por eso viene de esa manera. No es con donación, igual hay unas que son, es que depende, aquí tenemos que ver la nota de crédito precisamente porque igual ahorita que me dan una chance voy a buscar la guía, en caso de descuentos, en la guía, por eso digo, depende de la nota de crédito. Si es de descuentos lleva una, si es por anticipos lleva otra forma de pago, si es una nota de crédito por devolución es precisamente las que yo te comentaba. Pero sí, incluso ahí en la guía de llenado viene como debe de ser, igual te busco la guía de llenado y ahí viene uno por uno, ¿va? Incluso tenemos casos prácticos en nuestra plataforma de Compact donde vienen ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando es por devolución, cuando es por descuento y cuando es por anticipo, una nota de crédito. Sí, más adelante igual entramos un poquito más al tema, ¿sí? Para aclarar y decirte las de descuento. También el SAT dice en el marco legal, para no ir atrasándonos en la presentación, porque sí es mucha información, yo estuve revisando la presentación y quise disminuirla, pero créanme que toda la información es relevante. Cuando uno se encuentra con la clave del RFC, dice, estamos hablando por las ventas mostrador, recuerden que tenemos un RFC genérico que es el XAXX y un RFC cuando facturamos al extranjero que es XEXX, nada más para que lo tomen en cuenta cuando las facturas o los movimientos se celebran con público en general, ¿sí? Para que tomen en cuenta, estos ya los conocíamos, igual si no, anoten los RFC. Vamos en la quinta parte de un CFDI, ¿sí? Inciso 5, perdón, dice la cantidad, debe llevar cantidad, unidad de medida, clase de los bienes o mercancías, descripción del servicio o la mercancía, etc. Estos datos se sentarán en los CFDI usando los catálogos incluidos. Y precisamente aquí es donde entramos. Debe de llevar, aquí te dice, clase de los bienes, ¿sí? O mercancías, ¿sí? En este caso, recuerden que tenemos nosotros un catálogo del SAT, donde, se los voy a compartir, donde viene todo esto. Y ustedes lo pueden descargar del SAT precisamente de la página, ¿sí? Donde vienen todos los que son los catálogos, ¿sí? No me deja ver, permítanme un segundo, no me permitía ver las pestañitas, pero aquí se las voy a buscar, donde para la clave producto vienen clasificadas. Esto recuerden que hace que 3 años, más o menos cuando hablábamos 4 años de esto, que tenía yo que ponerle una clave producto y muchos decían, muchos incluso fiscalistas que yo llegué a conocer, decían, los contadores deben de aprenderse al menos las clasificaciones principales, ¿sí? ¿Dónde están los servicios? ¿Cuáles son los productos? ¿Con qué número empieza? Por ejemplo, los servicios, pues en 800, ¿no? En la 400 son los productos, así como catálogo contable, ¿no? Pues era un rollo, mire, son más de 50,000, no, 50,000, perdón, productos que podemos ver. Y es muy importante que tú le pongas, porque con clave del SAT es lo que te va a estar revisando o evaluando precisamente para decir, esta empresa está de acuerdo a lo que me está declarando, de acuerdo a lo que me está diciendo que es su actividad o razón de ser de la empresa, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes, una de las actividades que dejamos después de dar este curso, como dijo Frank, hace 4 años cuando veíamos apenas de PUE y PPD iban a ser obligatorios o para que lo iba a querer el SAT, hoy ya lo vivimos.
yo desenvolví incluso parte de esta presentación porque es una presentación que hoy vamos a vivir o próximamente el uso, ¿no? Pero otra de las cosas es que también ya vivimos o vamos a empezar a vivir es el tipo o el tipo de producto con el que yo estoy facturando. Si yo soy una empresa comercializadora y compro clavos, debo de vender clavos, ¿sí? Si compro vehículos, debo de vender vehículos, ¿sí? Así sean los montos, uno chiquito, uno muy grande, pero lo que compro es lo que debo de vender. Revisen en sus facturas. Compa, el sistema de Compa aquí Contabilidad, precisamente en su visor de documentos les dice que pueden ustedes hacer como que lo que viene siendo la estructura como un Excel, de una vista, donde pongan qué producto están vendiendo del SAT, no la descripción, sino lo del SAT. Y ahí pueden hacer una auditoría rápida donde pueden decir, mira, estamos vendiendo esto, ¿en qué momento se vendió no sé, típico vehículo, ¿no? Ya se dio de baja de la deducción, porque si ya sale una factura se debe dar de baja de la deducción por alguna razón, ¿no? Y así podemos nosotros revisar. Eso es lo que les recomendamos, que ustedes hagan su visor de Compa, tengan ahí precisamente la clave y revisen cuáles les arroja en descripción de la clave del SAT, y que todo eso sea de acorde a la razón de ser de la empresa. Eso es algo que sí vamos a vivir y nos van a empezar a revisar. Aquí vienen unos casos en específico que, por ejemplo, dice, ¿cuándo existe discrepancia? Dice, entre descripción de los bienes, actividad económica, terreno del previsto, bla, 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 la autoridad fiscal, que cuando existe discrepancia, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Que, por ejemplo, si yo digo que tengo otra actividad, otra razón y facturo otra cosa que nada que ver, me puede actualizar la actividad económica en SAT y pues fincarme o ponerme otras obligaciones que no estoy ahorita presentando o no tengo, sencillamente por no revisar y no timbrar el código correcto. Por ejemplo, hay unos casos especiales que nos comenta aquí la lámina. Cuando se expidan a las personas físicas que cumplan las obligaciones fiscales por conducto coordinado, deberán identificar el vehículo que corresponda, ¿sí? Aquí coordinados es cuando, por ejemplo, un transportista, etcétera, etcétera, deberá, por ejemplo, identificar el vehículo, ¿sí?, que corresponde. Es algo que lo pide, ¿no? Como las cartas porte. Los que amparen donativos deducibles deberán señalar la tal cual situación, contener número y fecha de oficio de la constancia de autorización para recibir donativos, la renovación si es que aplicara, y cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos de indicar el donativo no es deducible. Eso, por ejemplo, para las donatarias, o yo como empresa comercial que hice una donación, para que realmente yo pueda deducirme esa parte o esa donación, ese donativo, debe de venir mi recibo de donativo con precisamente el número y fecha de oficio de constancia de autorización, y o si ya se dedujo, pues que diga que no es deducible. Eso es muy importante porque muchas donatarias a veces no lo hacen, ¿sí? Y nosotros sí lo estamos ahí deduciendo. Otro de los casos es los arrendatarios, caramba. ¿Sí o no, Frank? Los arrendatarios aquí, precisamente, solo deben de tener una sola cosa. Bueno, aparte de lo que vimos que desglosamos en CFDI, en la parte del producto, deben de poner, no en la parte del producto, en la parte del nodo donde va la cuenta predial. Y yo me he encontrado con muchos que todavía no la ponen, porque no es... Sí, o sea, este tema, de hecho salió un comunicado del SAT no hace más de 2 meses, en ese sentido, de que detectó que muchos de los comprobantes fiscales en el régimen de arrendamiento o por la actividad de arrendamiento no contaban con este número tan específico de la cuenta predial. Entonces, es importantísimo, es un requisito indispensable y hay que tomarlo en cuenta para poder
emitir correctamente nuestra factura en esta actividad de arrendamiento. Sí, es correcto, porque precisamente nosotros, pues la mayoría rentamos un bien inmueble, ¿no? Y aquí no tanto, nosotros no nos dedicamos a rentar, bueno, fuera, no estuviéramos dando conferencias, viviéramos de nuestras rentas. Pero, no se crean, estamos, o no estuviéramos haciendo contabilidades, a pensar algunos, ¿no? De aquí que nos escuchan. Es el punto de lo que nos hacen a nosotros, ¿sí? Es que revisen que su recibo de arrendamiento venga a la cuenta predial y no necesariamente en el PDF, porque recuerden que el PDF es parte nada más de ¿cómo le llaman? Pues la visualización del La representación XML. impresa nada más, ¿no? Exactamente. No surte Pero efectos fiscales. no es un comprobante fiscal, no es un comprobante fiscal como tal. El comprobante fiscal es el XML y donde debe de ir la cuenta predial, en el XML viene un nodo tal cual, búsquenlo ahí cuando lo abran un XML en blog de notas o internet, busquen predial y ahí viene precisamente, debe de venir la cuenta predial en ese nodo, porque si viene en cualquier otro lado o junto con la descripción de renta de la casa, tal, cuenta predial tal, ahí no tiene que ver, en verdad, porque el SAT eso no lo ve. La descripción que le ponemos manualmente el SAT no la ve. El SAT ve la descripción que viene del código de producto o servicio, que es el arrendamiento inmueble, lo que dice, y lo que viene en el nodo de cuenta predial. Entonces es importante esa parte. Y también para los fabricantes, ensambladores, comercializadores, importadores de vehículos en forma definitiva, cuyo destino sea permanecer en territorio nacional, deberán contener el número de identificación vehicular y clave vehicular del automóvil, obviamente. Entonces, eso es muy importante que los tomen en cuenta, esos casos más específicos, ¿verdad? Obviamente, ya después que pasamos a la parte principal, que es la razón de ser del negocio, que son el cuerpo de mi factura, ya vimos los generales, vimos la parte de productos y toda esa parte. Deja revisar unas preguntas antes para no irnos atrasando, porque hace rato la leímos después. Norma nos pregunta, dice, perdón, ¿puedes repetir dónde se puede ver el número de cuenta predial de un CFDI? Norma, hay precisamente en el nodo, yo no tengo un recibo de arrendamiento, pero igual si me hacen llegar un recibo de arrendamiento por equipo, ahí a mi WhatsApp, un XML, para identificarles dónde debe venir la cuenta predial, que es un nodo que dice tal cual predial, dentro del XML. Ahí lo deben de encontrar. Nancy dice, si soy arrendatario, ¿puedo timbrar un CFDI a nombre del público en general para facturar la renta del mes? Y agrego el número predial y qué código de producto debo poner, dice. Aquí sí, el código producto si viene como arrendamiento, si no ahorita le hacemos una búsqueda ahí en el catálogo. Recuerda que tenemos este catálogo, ¿sí? Precisamente podemos buscar arrendamiento, servicio de alquiler, arrendamiento de maquinarias. Mira, por ejemplo, yo puedo poner ¿no? Pero me dices, oye, fíjense la confusión, ¿no? Aquí es leasing de maquinaria o minería, para minería. Qué ver. Imagínate, o sea, muchos... Que no nos vayamos con la pinta, ¿no? Y no duden que hay un recibo de arrendamiento de bien inmueble o de casa, de habitación, que lo traiga, ¿no? Por ejemplo, tema petrolero, servicio de arrendamiento de equipo de maquinaria de construcción. Y por ejemplo, Humberto, en este caso que pregunta Nancy, es muy común que la persona que nos renta, en este caso, de pronto no nos solicita factura. Dice, yo te voy a pagar la renta, pero no quiero factura, ¿ok? Pero el arrendador debe de emitir su CFDI, su comprobante fiscal, por obligación fiscal. O sea, al final de cuentas, oye, si no me pide factura mi arrendatario, bueno, yo estoy obligado a emitir mi factura. ¿La puedo emitir al público en general? Sí, la puedo emitir al público en general. Sí, en ese sentido, sin problema, para justificar el ingreso y después no tener un tema de discrepancia, porque normalmente si la renta está entrando a una cuenta fiscal, ¿sí? Una cuenta bancaria, en ese sentido se va a ver
constantemente la cuenta está teniendo un ingreso, si no lo facturamos, podemos tener un problema de discrepancia fiscal. Entonces, importantísimo, sí, aunque no nos pida factura el cliente, sí emitirla al público en general. Yo incluso lo que les recomiendo ahí para temas incluso del contrato es emitir al RFC genérico del público en general y abajito en el nombre ponerle el nombre de la persona que tiene el contrato, ¿sí? Ya no se liga, digamos, la parte fiscal con el notario, únicamente es pues, para efectos del contrato, decir, oye, pues aquí está la factura que yo emito al público general, y abajito le puse el nombre, o sea, el RFC del público general, y abajito le puse el nombre de la persona a la que le vende, ¿no? Evidentemente con la clave de producto correcta, que aquí ya la tienes, ¿verdad, Humberto? Sí, es correcta, es esta, alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones, ¿no? Precisamente la 131500. Sí, ya puedes, acuérdense que la terminación de los últimos dos dígitos 00 la puedes utilizar siempre y cuando pertenezca a cualquiera de estas que están desglosadas hasta aquí, miren. Puedes utilizar la particular, que es por ejemplo la 01, arrendamiento de residencias, 02, arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, pero si tú utilizas la 00 está bien, ¿sí? El SAT dijo que puedes utilizar ese nivel para identificar que estás haciendo una actividad con cualquiera de estos que están aquí adentro, ¿no? Ya si cambias a la 600, ya esa es otra cosa, es la venta, por ejemplo, pero cualquiera de estas tú la puedes usar con la 500 nada más, ¿sí? Pero ya si quieres ser más específico, más puntual, pues ya le pones ahí, ¿verdad? Sí, que no es necesario, como tú bien lo comentas, pero también mucho ojo en la parte de diferenciar desde el tema, por ejemplo, aquí me meto un poquito así brevemente al tema del IVA, ¿no? Cuando nosotros arrendamos una casa habitación, o sea, una residencia para efectos casa habitación, este tema para efectos de IVA es exento, ¿sí? Mucho ojo en ese sentido, porque es muy diferente a cualquier otro tipo de alquiler. Por ejemplo, si estoy arrendando una bodega comercial, entonces la bodega comercial, por tener efectos comerciales, se graba el 16% de IVA. Y nada más así como paréntesis con este tema, para que revisemos exactamente la clave de servicio y no pongamos que es un arrendamiento, por ejemplo, de bodega comercial y lo pongamos exento porque al final sí fue casa habitación. O sea, que sí sea congruente el concepto que estamos poniendo, porque al final tiene un impacto fiscal también, ¿sí? Sí, no, y gracias por la aclaración. Digo, esa es la intención de hoy, que empecemos a ver todas las partes prácticas, ¿no?, que nos encontramos. Es correcto. Seguimos entonces, gracias a ti, Norma, y nos agradece. En esta parte, la parte 6, precisamente, que nos indica en nuestro código el valor unitario consignado en un número, ¿no? O sea, el valor unitario, el importe total, que es la multiplicación, debe de ir con número y letra, ¿sí? Conforme a lo siguiente, dice, cuando la prestación se pague en una sola exhibición, aquí ya entramos en unos temas también muy sabrosos, ¿no? Cuando la prestación se pague en una sola exhibición, en el momento en el que se expide el CFDI correspondiente, en el momento, que eso es muy importante. A la operación que se trate se señalará expresamente dicha situación, hay que señalarla, además indicará el importe total de la operación. Y cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados, ¿sí?, desglosados cada una de las tasas de impuestos correspondientes, y en su caso el monto de impuestos retenidos, ¿no? O sea, los impuestos que debe de llevar para que dé mi total. Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad, ¿sí? Aquí ya estamos entrando en temas que vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque la forma de pago, ¿sí?, es precisamente lo que nos va a identificar o nos va a evitar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Aquí dice cuando la contraprestación no se paga en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, esta se realice de manera diferida en el momento en que se emite el CFDI que ampara el valor total de operación. Se emitirá un CFDI por el valor de la operación en el momento en que se realice y se expida un CFDI. Por cada uno del resto de los pagos que se reciban,
dice, por cada uno del resto de los pagos que se reciban, en términos que establezca el SAT mediante las reglas de carácter general, cuál deberá señalar en el CFDI, ¿no? El punto es de que aquí nos dice que si estamos expidiendo el total de la operación, pagando el total de la operación, se debe exhibir en una sola exhibición, ¿sí? Esto que ahorita lo vamos a sumar con esta parte de la forma de pago que debemos de poner, que aquí en el C nos dice señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea efectivo, transferencia, etcétera, 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 de todas las formas de pago que hay ahí, ¿no? Entonces, aquí nos dice que es simple. Si el CFDI me paga en una sola exhibición el total, aquí habla no se pague en una sola exhibición, no se pague en una sola exhibición el total. Si me lo pagan, voy a poner PUE, pero si no me lo pagan en una sola exhibición, tengo que usar el PPD o el pago en parcialidades o diferido para emitir ese comprobante. Entonces estoy en la factura, haciendo mi factura, llega la persona y me dice, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero te voy a pagar un 70% y mañana otro día te hago la diferencia, ¿no? Entonces no se paga en una sola exhibición, debe de ir PPD. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿sí? Bueno, aquí ya creo que aquí vienen los temas de importación, más adelante va a venir un poquito más detallado, pero me quiero que hagamos algunos casos, Frank, que nos pasan, ¿no? Que muchas empresas, platicábamos la otra vez, que muchas empresas hacen su factura PUE porque el cliente le dijo, juró, perjuró que le paga en este mismo mes, ¿sí? Por ejemplo, hoy 27, no, mañana te lo pago. Hazme una factura PUE. ¿Qué pasa si no me lo paga y pasa el próximo lunes, no? Y este es un tema muy recurrente, Humberto, que nosotros hemos analizado y hemos siempre sugerido a nuestros clientes, amigos, el tema de estar cotejando sobre todo las facturas recibidas de nuestros proveedores, ¿no? Porque si bien es cierto, sí podemos nosotros controlar las que emitimos a nuestros clientes también, y en ese sentido hacer las correcciones que correspondan, pero estar revisando que en efecto, o sea, y es que al final de cuentas es lo más común, ¿no, Humberto? O sea, cuando recibimos una factura en PPD de un proveedor, ¿sí? Y resulta que ya le pagamos y el proveedor no nos envía su respectivo REP, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya dimos por hecho que pagamos esa factura y nos hacemos acreditable el IVA. Incluso en nuestra cédula de impuestos ya tenemos ahí bien bonito nuestro IVA acreditado. En efecto, corresponde el IVA acreditable porque ya lo pagamos, pero falta el requisito del 29 de código para recibir nuestro complemento de pago. Entonces, ojo, es muy común que en las empresas, cualquier negocio, de pronto descuidamos esta parte, ¿no? Pagamos alegremente y ya no nos fijamos si nos emitieron nuestro REP, ¿sí? Y esto pues después tiene consecuencias porque si el REP lo emiten 2 o 3 meses después, ya digamos que se perdió el objetivo de todo este tema, ¿no? Entonces, mucho ojo el estar cotejando. Yo siempre les sugiero en esta parte es, oye, hay que estar revisando día a día el tema de facturación con estado de cuenta para que estemos dejando evidentemente que todo lo que esté en la cuenta bancaria coincida con lo que dicen nuestros comprobantes fiscales. Si necesito una persona que esté ahí en la parte administrativa, sí la necesito, o puedo ser yo mismo si no la tengo, pero tengo que enfocarme mucho en ese tema. Igual en el tema de los ingresos, ¿no, Humberto? Ya lo comentaba. O sea, si yo le emito mi factura al cliente, porque siempre sé que me paga con transferencia, que pongo PUE transferencia, y resulta que llegó el fin de mes y no me pagó, por cualquier razón, no me pagó, y yo no cancelo esa factura, ¿sí? El SAT va a dar por hecho que yo ya la cobré, y entonces también surten efectos para tema de ISR y de IVA, ¿sí? Siendo que no cobré esa factura. Entonces, importantísimo este punto. Yo creo que es el punto principal de hoy de la charla, Humberto, uno de los principales, porque la verdad es que es con lo que más nos encontramos en la práctica, cotejar siempre
nuestras facturas de ingresos con los métodos de pago y evidentemente pues todas las que recibimos de los proveedores, ¿no? Importantísimo ese tema. Sí necesitamos una persona que esté revisando este punto en la parte administrativa, e insisto, si no tenemos a nadie, nosotros mismos lo tenemos que revisar, ¿vale? Ok, bueno, aquí hay una pregunta, Fran, pero aquí resumiendo esta parte que nos dice el inciso 7 precisamente, la fracción 7, el inciso A, nos dice que si es una sola exhibición, pues expide el total y con sus impuestos desglosados y listo, ¿no? Ya se considera que ya te puedes acreditar esa operación cuando una sola exhibición. Pero ahora, cuando no se paga una sola exhibición, recuerda que no debes de emitirla como PPD. Y para esto, como PUE, perdón, debe ser como PPD. Y para esto precisamente vamos a leer estas preguntas que nos Ramón, de un cliente que realizó 2 depósitos y realiza su factura. Debo poner por hecho de ser 2 depósitos, PPD, perdón. Aquí lo que nos pregunta Ramón es que si un cliente hizo 2 pagos, aquí hay que ver, Ramón, si es dentro del mismo mes. Recuerden que eso es lo principal. Yo te preguntaría, ¿fue dentro del mismo mes sus 2 pagos? Puedes hacer una sola factura, como lo que mayor de monto te llegó a pagar, en este caso sería cheque o transferencia, que fue el monto mayor, y esa le pones a tu factura. Esas son las recomendaciones hasta ahorita, siempre y cuando esté dentro del mismo mes. El problema es cuando brinca de mes el segundo o tercer pago, ¿sí? Es donde debes de cuidar esa parte, ¿no? Y Miguel nos pregunta, ¿hay problema si la cuenta que me pagaron la factura no está a nombre de la persona que estoy facturando? Ahí, Fran, ¿nos puedes ayudar ahí en esa duda? Sí, Miguel, tú como receptor del pago no tienes ningún problema, O sea, aquí tú estás hablando en el parte, oye, yo recibí el dinero y me lo pagó otra persona de la cual estoy facturando, tú no tienes ningún problema. Al final de cuentas, tú recibiste el ingreso, lo tienes que acumular y tienes que emitir un comprobante fiscal en ese sentido, ¿sí? Evidentemente, cliente que te están diciendo que factures, ¿sí? Independientemente si el pago llegó de otra persona, porque al final el problema lo tiene esa persona que te pagó, ¿sí? Ellos ya tendrán que arreglar la situación en el sentido de si lo van a utilizar con alguna figura fiscal de pago por cuenta de terceros, habrá que ver cómo realizaron el pago ellos de origen. Pero tú lo tienes que acumular y tienes que emitir tu PPDI, tu comprobante fiscal, como corresponde. Y me regreso un poquito a la pregunta anterior. Fíjate que también aquí parte mucho el tema de políticas. Yo también en ese sentido impulso en esa parte una política, porque por ejemplo yo puedo decir, oye, yo ya sé que mi cliente siempre me paga con cheque, ¿sí? los días 20 de cada mes, pero resulta que, cierto, puede suceder que se le atoró la carreta, ¿no? Y que no me pagó. Entonces, imagínate, esto es una operación, si tenemos 1 o 2 clientes, pues no, digamos que no tenemos tanto problema. Pero, por ejemplo, si tenemos 100 o 150 clientes y tenemos el mismo tema y de pronto no podemos cotejarlo, la política sería, yo emito todas mis facturas en PPD y conforme me vaya pagando el cliente, yo le voy emitiendo su recibo de pago, ¿sí? Esa sería una política para una forma de actuar. ¿Por qué? Porque también puede ser el mismo caso de que el cliente, como la pregunta que nos hace aquí el compañero Ramón, el cliente me paga en 2 o 3 exhibiciones, ¿sí? Entonces, yo a ciencia cierta no sé cómo me va a estar pagando o cuándo me va a estar pagando. Entonces también, política, emito mi comprobante fiscal en PPD, cada que recibo un pago voy emitiendo un complemento de pago por cada uno de los pagos que me haga el cliente. Habría que analizar la situación en particular de cada uno, y si esto es un tema ya de análisis, de control interno, pero fíjense cómo todo parte de las políticas que nosotros queremos llevar a cabo, ¿sí? Para que al rato esto no sea un circo, ¿no? No sepamos ahí bajo. Y sí enfoco mucho en el tema de políticas, porque la facturación es un resultado de la buena o mala administración que ustedes puedan tener.
Exactamente, así de simple, todo parte de la facturación, ¿no? Por eso estamos viendo punto por punto el día de hoy. Ya vamos en el método de pago. La fracción octava precisamente habla por las mercancías de importación, ¿no? Que deben de tener el número y fecha del documento aduanero, ¿sí? Tratándose de primera mano. La novena dice los contenidos de disposiciones fiscales que sean requeridos y de a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Sí, que ahí de repente saca, oye, que esta modificación, este complemento o esta parte, ¿no? Que el SAT de a conocer, aquí te lo estipula. Aquí precisamente como comentábamos, dice los CFDI, incluyendo los que generen para efectos de amparar la retención de contribuyentes, deberán contener requisitos que determine el SAT mediante las reglas de carácter general. Las cantidades que estén amparadas en los CFDI no reúnan algún requisito, ¿sí? Esto es muy importante, no reúnan algún requisito de los establecidos en el 29 y 29A del Código, según sea el caso. Bueno, en resumen es, o se plasmen de forma distinta, dice, se llama presupuesto fiscal, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. O sea, todo lo que vimos, que si estás poniendo un cuenta predial en otro lado, no lo estás poniendo, no es deducible, no cumple con los requisitos. Aquí tenemos otras dudas, igual antes de avanzar con el tema. Susana nos pregunta, Frank, dice, con relación al complemento de pago de los proveedores, dice, nosotros como clientes, ¿qué podemos hacer para presionar y elaborar dichos CFDI? Es bastante agotador estar solicitándolo, siendo que la obligación exactamente del proveedor elaborarlo, ¿no? Al momento del PPD. Creo que esta situación es bastante común. ¿Qué nos puedes comentar ahí, Frank? ¿Te ha tocado que algún proveedor no nos emita? Casi no, casi no. No. Yo creo que esto es lo más común del mundo, es la realidad. Es un tema que sí se suscita mucho. Y todo parte también, digo, aquí Susana, sí, evidentemente no podemos controlar muchas veces lo que el proveedor haga o deje de hacer con lo que le corresponde. Es una tarea y es una obligación de él. Yo lo que sugiero normalmente aquí es, igual dentro de las mismas políticas de pago, decir, oye, yo pago, por ejemplo, yo hago pago los viernes, ¿sí? Y si no tengo tu complemento de pago más tarde el viernes a las 12, no te pago. O sea, esa es una política que a lo mejor te puede funcionar, ¿sí? Entiendo que de pronto el proveedor dice, no, es que si no me has pagado no te voy a emitir el REP. Y ahí entramos en un punto de discordia que casi siempre es un tema que las dos partes quieren ganar, ¿no? Entonces, pues sí, yo qué te puedo decir aquí, muchísima comunicación con el proveedor. Yo pondría políticas para hacer este tipo de pagos. Entiendo que a veces la relación se puede desgastar con el cliente, con tu proveedor. Habría que ver qué se puede hacer, y en ese sentido, bueno, pues sí estarlo presionando. O sea, sí, desgraciadamente no hay otra, ¿no? En ese sentido, si no hay políticas establecidas, pues sí tenemos que estarlo presionando, sí tenemos que estarle diciendo, oye, ya te pagué, emíteme mi complemento de pago. Y si no lo haces así, bueno, pues sabes qué, tan fácil como que tendré que buscar algún otro proveedor, ¿no? O sea, al final de cuentas también eso sí termina impactando en la parte fiscal, y yo creo que los principales interesados en mantener una relación comercial pues tendrían que ser también nuestros proveedores en ese sentido, ¿no? Entonces, importantísimo, pues sí estar ahí muy, muy al pendiente, ¿no? Sobre todo en la parte administrativa. Bueno, pues en todo caso, pues impresionante. Eso es muy importante, ¿no? Porque digo, es el pan de cada día, de que hoy no me mandaron el REP, pero sí podemos empezar a meter como políticas. Es más fácil cancelar un REP que una factura, o sea, así de simple. Entonces, para que le comenten también eso a su proveedor, oye, pues a mí hazme el REP y te pago. Oye, no quiero hacerte el REP hasta que no me pagues, pero es más fácil cancelar un REP que una factura, o sea, ahí está el compromiso, ¿no? Pero sí, ahora sí, quien tiene el sartén sobre la mano, el mango del sartén en la mano es quien pues va a tomar la decisión. Y si tú ya le pagaste, ya le mandaste a la decisión a tu proveedor, ¿no? Entonces sí es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos dice, ahorita no se está haciendo
volvemos a lo mismo. Estamos hablando como en 2022, 2021 del tema de los productos que hablamos hace rato, del PUE y PPD para 2025. Por eso estamos hablando del REP, del uso del CFDI, de la clave producto del SAT para años siguientes, que va a empezar a revisar el SAT cuando quieran empezar a fiscalizar y obviamente con el objetivo de recabar más impuestos, ¿no? Pero sí es muy importante que en tus políticas, pues con tus proveedores, pues también aclares. Si es proveedor recurrente, pues con más razón tienes tú la parte comercial, ¿no? Nos pregunta Melissa también, ¿qué pasa si genera un complemento de pago parcial al importe total recibido? Por ejemplo, te pagaron, no sé, la factura es de 10,000, te pagaron 5,000 y tú hiciste el REP por 3,000. Eso te refieres, ¿verdad, Melissa? ¿En qué aplicaría, Fran? Digo, pues que haga otro por la otra parte o... Sí, que lo completes hasta el monto por el cual recibiste. O sea, porque tu obligación ahí sí sería generar el complemento hasta por la totalidad del pago recibido. Exacto, exactamente. Isabel Gómez nos pregunta también, buenas tardes, disculpe si el cliente me paga por medio de una aplicación como Spiral y Spiral, me imagino que es, y la factura está en PPD, al momento de generar el complemento de pago no caigo en discrepancias con el SAT. Es que tu factura es PPD, a fuerzas debe llevar un REP, ¿cierto, Fran? Sí. Aunque sepas por donde sea. Sí, tiene que ser, digamos, si tú emites una factura en PPD, sí o sí tiene que algún día llegar su respectivo REP, ¿no? Digo, siempre y cuando pague el cliente, ¿no? Que no sea una cuenta incobrable. Aquí en ese sentido sí, habrá que emitirla una vez que se recibe el recurso. Y me imagino que de pronto podemos tener por ahí como cuentas tipo PayPal, que el dinero se queda en una nube, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cliente ya te pagó. Si el cliente ya te pagó y tú el recurso no lo has bajado de la nube que tienes, tú de todos modos tienes que emitir tu complemento de pago porque el cliente ya te pagó. Y ya se dio el supuesto de la extinción de las obligaciones por medio de pago. Entonces, tú tienes que emitir tu complemento de pago sin lugar a dudas. Es correcto, sí, esa parte es muy importante para que tú cumplas, ¿no? Y no hay discrepancia, al contrario, estás cumpliendo ahí, Isabel. También nos comenta Juliana, dice, creo que también se puede dar aviso al SAT de que el proveedor no te quiere emitir el CFDI. Sí, hay una ventanilla incluso, ¿verdad, Fran? Donde puedes tú ahí poner, pues de la así ni modo, ¿no? Es complicado, pero sí hay una ventanilla que el SAT habilitó para cuando no te quieran hacer un comprobante y tú ya efectuaste la transacción o la operación, que te lo hagan. Hay muchos casos incluso donde el SAT invita, en primera instancia invita cordialmente al contribuyente que emita su factura, que ya recibió una queja de alguien más. Entonces, pues que no les lleguen este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, y comentarle también a tus proveedores ahí que no te quieren hacer, oye, pues ahora sí, pues voy a tener que solicitar por medio del SAT que me lo hagan, ¿no? Entonces, pues ya sabrán. Gracias, Julián, también por la aportación. Melissa dice, muchos clientes me piden un solo complemento y quiero saber si estoy en un error. Siempre y cuando sume hacia una factura y dentro del mismo mes los pagos que te hicieron, no hay problema, ¿no, Frank? Que hagan un solo complemento a fin de mes. Para nada. Un solo complemento en el cual tú incluyas todos los pagos, sin problema. Lilia Corona nos pregunta, dice, ¿es correcto emitir un comprobante con fecha de pago de junio, fecha real que pagó en junio, aunque las facturas se hayan timbrado hasta julio y el REP se timbró en julio? Pero es que aquí, si tú ya tenías el pago en junio, que fue cuando fecha real del pago que dices aquí, pues ya cuando hagas la factura mejoras la PUE, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya tienes el pago. ¿Para qué no haces PPD y después le haces un REP? No entiendo esa parte.
De lo contrario, eso es un anticipo, ¿sí? Para una operación debe tener el tratamiento de anticipo para esa parte, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante con ese tema de anticipo, vamos a finalizar hoy. Pero sí, vuelvo a lo mismo, Fran, las políticas, ¿no? Porque pues ya tienes... Y al final de cuentas, Humberto, ahí, o sea, a la pregunta expresa de línea no es correcto. O sea, tú no puedes tener un ingreso en un mes y emitir la factura hasta el mes siguiente. Llámese la factura de ingreso o el complemento. ¿Sí? ¿Qué sucede también en la práctica, Humberto? No es correcto, pero se puede hacer el hecho de que de pronto emitas un comprobante fiscal en PPD en un mes posterior al que ocurrió y emitir el REP justo con la fecha de pago, que también ya hayan transcurrido 2 o 3 meses. No es correcto, pero digamos que el SAT lo permite, ¿sí? Para que coteje, digamos, cuando ya se te pasó el periodo para facturar, ya no estás dentro del mes, pero por ahí cotejas que recibiste un ingreso y que no lo timbraste y que no emitiste tampoco el complemento de pago. Puedes hacer esto con posterioridad. El tema es que te va a mover también tus declaraciones para atrás. Pues mucho ojo también con este tipo de temas. Lo importante aquí es, por esto, y tú lo comentaste ahorita también, Roberto, también volver a las bases siempre con tema político. O sea, yo no puedo brincarme de un mes o no puedo cerrar mi mes si no cotejé que todas mis facturas de ingresos están correctamente emitidas con sus FDI, sus complementos, y asimismo con mis proveedores, ¿sí? Incluso una vez cerrado el mes, por ahí tenemos algunos días más, en el caso de los proveedores, para que nos emitan el REP. En teoría son 5 días, pero todavía pudiéramos pasarnos un poquito más, ¿sí? Y bueno, pues es un tema que sí tenemos que estar cotejando así que en la parte administrativa. Sí, claro. Entonces, nos pregunta también Miriam, ¿cuál es el cambio en la nueva versión del 4.0 del CFDI? En sí, un cambio no hay. Actualmente en este año, el cambio vino de 2022 para acá y hay cosas que no están cambiando. Exacto. No hay un cambio como tal ahí, Miriam, pero hay cosas que no estamos aplicando correctamente de cuando hubo un cambio, ¿sí? Del 3.3 al 4.0, que es todo lo que estamos viendo hoy precisamente. Me dice, si nos pasa igual, a veces no tenemos mercancía, llega después y el cliente no acepta facturas de anticipo. Pues vuelvo a lo mismo, políticas, o sea, realmente lo hacen porque no quieren hacer anticipos, en este caso, Fran, por eso hacen el movimiento de que facturan con PPD en julio, aunque el pago sea de junio, y le hacen REP después, ¿sí? Pero lo correcto es factura de anticipos, que ahorita vamos a ver. Pero si no te lo acepta el proveedor, pues ahí sí, pues es un anticipo. Siempre ha sido un anticipo, ¿no? Te pagan antes. De hecho, si me meto todavía a la parte más técnica en esa pregunta, nos remitimos al 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, y nos dice que cuando se conoce el producto o el precio, ya se considera ingreso, ¿eh? Entonces, si yo ya me puse de acuerdo con mi cliente y ya le dije, oye, te voy a comprar, la transacción va a ser por tanto monto, por tales productos, tales servicios, ya se considera ingreso, ¿sí? Entonces tengo que emitir mi factura independientemente del pago, porque yo ya me puse de acuerdo con mi cliente, ¿sí? Ya en ese sentido, aquí el tema sería, oye, pues, una vez que se haga el flujo, emitimos el respectivo complemento de pago, ¿sí? Pero digamos, el deber ser es que cuando se conoce el precio o la cosa, ya se considera un ingreso y ya tenemos que emitir nuestra factura. Exactamente, sí, ya ahí debe uno de emitir tal cual su factura. También, Frank, les invitamos a todos a que, si gustan escanear el código, unirse al grupo que tenemos. Este grupo es precisamente donde hay ciertas situaciones fiscales. Nosotros, con la marca Compact, que hemos trabajado ya durante 20 años, cualquier situación fiscal que se nos que sale o cambio, como por ejemplo ahorita está mucho lo de Infonavit, que ya salió la versión incluso 3.57 de SUA o la última, donde ya viene cómo puedes tú
poner las amortizaciones de aquellos que no pudiste retenerle su impuesto, ¿no? De su Infonavit, perdón. Y ahí nosotros les avisamos cuando salen versiones, cuando salen todo, para que ustedes estén enterados. Entonces este es nuestro canal de información para que nos sigan ahí. Si quieres ver el playlist completo, entra a la descripción del video.